Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el coronel Juan Zapata, ministro del Interior, para hablar sobre el crimen organizado. Se va tomando el país. Le consultamos ahora mismo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Siempre es un gusto y un honor saludar con usted. Siempre a las órdenes. Bueno, nosotros estamos claros que desde el Ecuador hoy no solamente enfrenta delincuencia común, sino crimen organizado. Pero el hecho de que se tome el país o no depende mucho de la respuesta que demos como Estado. Y la respuesta, usted sabe, Fausto, acá ha sido absolutamente clara. Nosotros no vamos a transar con ningún grupo de delincuencia organizada, ni con nadie que esté dedicado al crimen organizado, y creo que las evidencias han sido absolutamente claras. Por eso que existen reacciones. En este caso, obviamente nosotros deberíamos empezar por el comienzo, ¿no? Solidarizándonos con aquellos periodistas que lastimosamente fueron víctimas de un atentado terrorista, porque esto es un atentado terrorista, así lo ha abierto inclusive la investigación preliminar en la Fiscalía, con sus medios de comunicación y con sus familias, porque antes de periodistas también son seres humanos. Estos intereses oscuros que tratan de callar la voz de periodistas que han sido muy, digamos, críticos de hechos delictivos, y sobre todo que tratan de complicar lo que tanto le ha costado al país, que es la libertad de expresión, porque nadie puede negar que hoy el Ecuador vive una verdadera libertad de expresión. Así que estamos, Fausto, obviamente atando todas las posibilidades técnicas que tenemos respecto a la investigación. Ya lo decía en la nota antes de esta presentación. No son 5, no son 6 sobres. El tema es que los 5 sobres salen desde una agencia de paquetes desde Quinsaloma, 3 para Guayaquil, 2 para Quito, pero tenemos un sexto que va hacia el diario El Universo, que tiene la misma característica, es decir, un pendrive, es decir, lo que todo hace prever a los investigadores que están relacionados a la misma situación. Ahora, lo que decía y si me permite, Fausto, sí, claro, nuestros expertos, ¿no? Que la cápsula detonante, que es el material explosivo, que se encontraba instalados en el interior de los USB, tienen el mismo sistema de detonación, por lo que se presume que habrían sido instalados por la misma persona. Como ya lo habíamos dicho también, son artefactos que pueden generar mutilaciones en dedos, que pueden generar complicaciones porque su radio de acción está entre los 50 centímetros a 1 metro, por lo tanto podría generar inclusive ceguera. Es decir, aquí no solamente eran operaciones psicológicas, sino ya eran temas de atentar contra la humanidad de los periodistas, lo cual los rechazamos y nuevamente nos solidarizamos. Y también, Fausto, es importante indicarle que en el caso de Guayaquil, efectivamente la manipulación hace que la carga genere la suficiente energía para que detone tan solo el 50% de la cápsula detonante, lo que hace que no tenga la potencia con la que a lo mejor estos delincuentes querían atacar al periodista. Y en el caso de Quito, a Milton Pérez, también esa manipulación hace que no tenga la energía suficiente para generar la explosión. Es decir, el momento, perdón, ministro, es decir, el momento... Perdón, Milton. Sí. Perdón, Fausto. Perdón, es decir, el momento en el que manipulan el sobre, y tenía yo entendido que el momento en el que alguien sacudió un poco el sobre como para ver qué es lo que había, sí, cuál era el contenido, ese momento logró desactivarse. O sea, fue de alguna forma, claro, un evento de suerte, pero que provocó. Eso es lo que nos dicen los expertos, ¿no? Porque nosotros hemos consultado a los expertos que están manejando el caso. Y en el caso de Miguel Rivadeneira, efectivamente, él recibe el sobre el miércoles. Él hace una llamada que quizás es lo ideal, ¿no? Llama a la Policía Nacional, a un oficial. El oficial le recomienda que lleve este sobre a la UPC de Conocoto, en donde efectivamente ya nuestro personal especializado toma contacto, y al igual que en TC, pues se genera esta detonación controlada. En el caso del periodista Carlos Vera, una vez activado este tema, se activa la Policía Nacional y pudimos detener el envío de este sobre hacia Carlos Vera, y se le detiene en una sucursal de esta empresa en la Juan Tancamarengo. Y en el caso del Universo, como ya le decía, es un sobre con igual características, ¿no? Vendrá, es decir, misma composición, misma estructura, mismo objetivo. Entonces, afortunadamente hay información ya de quién hace los envíos, y que es reconocido por la persona que recibe los sobres para los envíos. Estamos nosotros activado en la ULCO, que es
unidad de lucha contra el crimen organizado, que es una de las unidades élites que tiene la policía, y yo estoy muy seguro, como siempre, confío en nuestras unidades técnicas que demos primero con este ciudadano que genera estas entregas, pero segundo, con quienes están atrás y son los autores intelectuales de un hecho por todo lado reprochable y que hemos rechazado, creo que todos los sectores del país, ¿no? Me imagino que por un tema de reserva no podremos dar los nombres de quien tienen ya, según nos ha informado, identificado como la persona que hizo estos envíos. No obstante, ¿alguna característica adicional que podamos saber o conocer respecto de esta persona? ¿Es alguien que vive en la provincia de Los Ríos, que vive en Quinsaloma? ¿Es alguien que quizás se trasladó allá únicamente? Al menos de las primeras investigaciones, ¿tienen algún dato adicional sobre este individuo que hace los envíos de los sobres? Bueno, Fausto, cuando quizás la primera línea investigativa es muy buena, ¿no? Porque ya usted sabe que muchas veces hay gente que hace las entregas, pero cambia las identidades o por lo general va, digamos, con gorras o a veces con algún elemento, con alguna vestimenta para tratar de que no sea reconocido. En estos casos ya tenemos esa primera evidencia, es la persona, es reconocido por quien receptó y estamos haciendo el seguimiento de sus movimientos. Se trasladó a otra provincia. Obviamente ahí no puedo yo dar mayores datos porque eso está en proceso investigativo, pero yo confío que en los próximos días, si es que tenemos que hacer allanamientos, los haremos. Y daremos con el paradero de este ciudadano que tiene mucho que contarle al país, tiene mucho que contarle, primero si es que está involucrado en alguna organización o quién fue el autor material o el intelectual, perdón, que le pagó o cuáles son sus fines, cuáles fueron sus motivaciones. Las motivaciones generales ya lo hemos dicho, obviamente atentar contra periodistas informados, serios, formales, pero lo otro va a tener mucho que decirnos y esperemos que eso ocurra en las próximas horas o en los próximos días, mi querido Fausto. Yo creo mucho en la ULCO, así que estoy a la espera de esa llamada que siempre nos alienta cuando combatimos al crimen y al delito. Esperamos sin duda que se lo logre capturar y que dé respuestas, las respuestas que creo que todos necesitamos, porque más allá de un mensaje que es evidente, el mensaje para los medios de comunicación, para los periodistas, algún intento de intimidación, estos actos de ataque directamente, ¿ustedes como gobierno no leen allí también o tienen alguna lectura adicional a esto que ya hemos revisado? Quizá un mensaje para el gobierno. Bueno, este es un mensaje para todos, Fausto. Esto es un mensaje para todos de los que siempre tenemos, ¿no? Siempre el crimen organizado da mensajes cuando usted tiene explosivos en UPCs, cuando tiene carros bomba, cuando se genera un montón de actos que antes no lo teníamos porque el terrorismo no estaba presente en el país. Son mensajes de grupos delincuenciales, en este caso yo creo que también tiene un tinte político. Son mensajes claros de reacción de quienes se encuentran enfrentados al Estado, porque el Estado, Fausto, nadie puede decir que el Estado no le ha dado guerra al crimen organizado. Nosotros, usted ha visto en este año inclusive tuvimos 210 toneladas de droga incautadas, hasta ahora vamos con 40, solamente en el periodo del presidente Lazo, quien ha manejado todos estos temas, son más de 400 toneladas que se han decomisado. Si usted, por ejemplo, entiende, Fausto, que un kilo de droga en Europa vale $50,000 y un kilo de droga en Estados Unidos vale 25,000. Es decir, la última incautación que tuvimos de las 9 toneladas en el puerto que tenía destino a Amberes, pues ahí estamos hablando obviamente de 450 millones de un solo cargamento. Entonces, mire la cantidad de dinero que mueve estas economías ilegales y obviamente reaccionan frente a respuestas contundentes del Estado. Entonces, en este caso, yo le veo a priori, también existe un tinte político porque siempre afectar a los medios en circunstancias en las que nos encontramos también son esos mensajes, ¿no? Y ministro, y no creo que es un tema tampoco aislado respecto de la inseguridad, respecto de todo este contexto de ataques y de operación de grupos de delincuencia organizada. Por ejemplo, lo ocurrido recientemente en el Cantón El Triunfo, esta balacera, esta pelea, incluso en algún momento se ha dicho que se mantienen estas peleas por territorio entre algunas de las organizaciones. Finalmente, aquí el ataque estaba dirigido a alias JR,
de quien hoy por hoy no se sabe el paradero, hasta donde tenemos entendido. ¿Y cómo reaccionar a esto que ocurre? Ya esta vez en el Cantón El Triunfo no se descarta que esto pueda lamentablemente detonarse en otros sectores del país donde también operan estas bandas. Fausto, qué bueno que usted haya tomado este tema, porque mire, este fue uno de los temas, recuerde usted que inclusive desde el COSEPE, una primera orden o boleta de libertad del COSEPE solicitó al SNAI de que no se dé cumplimiento hasta cuando se ventilen algunos temas formales. Pero es lo que nosotros habíamos anunciado como oportunidad, de lo que el presidente había dicho públicamente, inclusive en una cadena nacional. Son las cosas que los jueces deberían dimensionar cuando toman estas decisiones, lo que puede ocurrir. Y al final del camino, las víctimas terminan siendo la comunidad y la policía, que somos los que tenemos que enfrentar. Son acciones que, si se hubieran tomado decisiones adecuadas, obviamente no hubieran ocurrido. Entonces yo sí pido que ahora que hay una mesa convocada por la Corte Nacional de Justicia, donde estamos sentados todos los que el país nos quiere ver, todos los que estamos involucrados en la administración de justicia, y nosotros como policía, obviamente de la seguridad y el orden público, haya esta mesa de coordinación interinstitucional, que es la que yo más positivismo le pongo, para que evitemos justamente decisiones como estas, ¿no? Que al final nos estamos lamentando cuando sabíamos que esto puede ocurrir, porque no es que el sacar a Junior con todo el historial que él tiene no va a traer consecuencias, y esa es otra, Fausto, otra de los ejemplos palpables de las guerras declaradas entre grupos de delincuencia organizada. Pero ahí, señor ministro, un enfrentamiento entre dos GDOs. Entonces, eso es lo que... Mire, y con esto termino, Fausto, mire. Sí, creo que en el tema de los 12 de esta banda, que fueron, obviamente, que actuaron en flagrancia, que tuvieron la denuncia de un comerciante quiteño que se cansó de haber sido vacunado y que denunció a LUNASE, que se hizo un trabajo profesional, que inclusive el ciudadano recibió bala afuera de su casa, con todas las evidencias, con armas, con municiones, con vehículos robados, con tarjetas de crédito y de débito que daban cuenta de secuestros, obviamente extorsivos. Imagínense, ahora sabemos que, porque nosotros también tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo, que ya ni siquiera se presentan en el juzgado. Entonces, cuando tomamos estas medidas que no ayudan a estos temas, estamos expuestos a que siga ocurriendo, sigan delinquiendo, tengamos que seguir enfrentando. Yo no descarto inclusive que en el tema del secuestro de la pareja que conmocionó también a la ciudad y al país, a lo mejor uno de estas personas, porque uno de los teléfonos que obviamente dentro de la técnica investigativa era de un ciudadano venezolano. Los extranjeros son muy bienvenidos. El Ecuador creo que es uno de los países que mejor recibe a los extranjeros, pero aquellos que vienen a delinquir acá tienen que ser recibidos por el mayor peso de la ley. Entonces, ojalá estas mesas, yo tengo mucha fe, mi querido Fausto, que en esta coordinación interinstitucional evitemos estos temas, inclusive hacer un parte prototipo o como están solicitando, a pesar que nuestros expertos de las unidades especiales pues saben mucho más que eso, ¿no? Pero ponernos de acuerdo y evitar que estas cosas ocurran, porque al final, mire, hay que agradecer a Dios que en el Triunfo no tuvimos víctimas colaterales, víctimas inocentes. Más de 547 indicios balísticos, Fausto. 547 indicios balísticos. ¿Se da cuenta usted la magnitud de la balacera que se produjo y la contundencia del armamento? Y de los videos que escuchamos me parece corto los 547. En todo caso, claro, ministro, sí creo que es importante, Fausto, ¿no? Sí creo que es importante también establecer ciertas responsabilidades por parte del gobierno, del SNAI en este caso. En su momento había aparentemente, y me refiero a las administraciones anteriores, incluso con el exministro del Interior, este aparente divorcio entre el ministerio, el gobierno y el SNAI, porque se culpaban el uno al otro, el otro al uno respecto de lo que ocurría en las cárceles. Esta vez ocurre algo parecido, porque el SNAI presentó en diciembre un informe favorable sobre el cual los jueces se basan para dejar en libertad a alias Junior, y esto ocurre ya en el Cantón El Triunfo hace pocos días. Y ahora es una consecuencia que era predecible, era prácticamente inevitable. Sabemos de qué son capaces los cabecillas de estas organizaciones, cómo dan un informe favorable en diciembre. Posteriormente, los jueces hacen lo que seguramente en derecho está sustentado, y ahora les culpamos a los jueces. También hay una responsabilidad, y el director de SNAI es alguien a quien le pone el presidente.
Fausto, en este caso yo comparto plenamente con usted y el director comparte, a tal punto que él abrió una investigación efectivamente para generar un análisis investigativo de estos informes. Yo comparto plenamente. Sin embargo, Fausto, hay algo que tenemos que tener claridad. El informe del SNAI no es vinculante en ningún asunto. El juez podía haber desechado y tomar la decisión, sobre todo sobre la base del historial que tenía Junior. No es vinculante. Sin embargo, yo comparto con usted cómo pueden sacar un informe favorable en estas condiciones, ¿no? El juez, inclusive para evitar que hayan estas suspicacias, el SNAI puede perfectamente determinar cuál es el perfil de uno de estos procesados, en algunos casos delincuentes ya condenados, en otros. Un informe del SNAI, si bien no es vinculante, pero es la entidad que está a cargo de los privados de la libertad. Créame que yo comparto con usted y el presidente comparte con nosotros al punto que hizo un llamado de atención fuerte y se está generando y se generó la investigación de este tema, porque para el juez, inclusive, claro, es mucho más fácil tener o dar una decisión con un informe desfavorable que con un informe favorable, así no sea vinculante. En eso no vamos a tapar el sol con un dedo, mi querido. Sin embargo, el SNAI ahora mismo ha puesto ya, como es parte procesal, pues el pedido de revocatoria a estas bondades penitenciarias, estos beneficios penitenciarios que espero y entiendo con el nuevo COIP ya no quienes están obviamente relacionados con atentados con la vida ya no serían, obviamente, beneficiarios, digamos, de esto, que es algo absurdo, ¿no? Es algo absurdo. Y a propósito de estos beneficios, de estas garantías constitucionales a las que acceden algunos de los condenados, inclusive hemos visto también atónitos como a condenados por crímenes, por femicidios, por violaciones, salen libres y después intentan tapar esto con algún tipo de acción o apelación. No obstante, respecto de estas acciones, de estas garantías, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, decía antes de que se instalen la mesa interinstitucional que este podría ser uno de los planteamientos para análisis entre quienes están integrando esta mesa. ¿Se ha hablado algo sobre esto? ¿Se ha tratado el tema? ¿Se ha abordado este tema de la justicia al presidente de la Corte? Creo que a Fiscalía evidentemente también le preocupa la acción de ciertos jueces, pero muchos de los jueces también han sustentado sus decisiones en derecho. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer en ese punto cuando hay este tipo de distorsiones? Lo que hemos hablado del SNAI, lo que hemos hablado también de otro tipo de garantías. Sí, Fausto, sí, totalmente. Esto lo conversamos. Mire, yo tuve la suerte de estar en la primera mesa. Entiendo que en estos días nos citarán nuevamente para hacer el seguimiento de las mesas técnicas que ya están trabajando. Y efectivamente el mensaje que llegamos todas las autoridades, digamos los rectores de cada ministerio, era que efectivamente cerremos lo que ha pasado y miremos un adelante, ¿no? Y miremos un horizonte donde no vuelvan a ocurrir los errores de lado y lado, ¿no? Porque tampoco nosotros podemos pensar que hemos sido 100% infranqueables. A lo mejor también se cometieron errores, pero lo más importante, Fausto, es que lo podamos solventar. Porque miren, yo les decía con el tema de la prisión, del arresto domiciliario. El arresto domiciliario, Fausto, tiene 3 causales para que usted aplique el arresto domiciliario. Y ahí sí no hay contundencia, porque mire, siempre que nosotros hacemos los reclamos, decía, es que existe la autonomía de cada juez. Es decir, cada juez puede tomar la decisión y obviamente es complicado trabajar sobre esa autonomía. Pero mire, en el arresto domiciliario, mi querido Fausto, hay 3 causales. Que usted sea de la tercera edad, que usted tenga una enfermedad catastrófica, terminal, o que esté embarazada en este caso, obviamente. Nosotros tenemos casos en Guayaquil en donde inclusive un policía que hacía la custodia tuvo que enfrentarse a bala porque quisieron acabar con la vida de una persona que él estaba custodiando, que era una persona de 40 años, por lo tanto no cumplía el perfil de ser mayor de edad, que no tenía ninguna enfermedad terminal y por lógica razón pues no estaba embarazado, ¿no? Es un hombre de 40 años. Y tenía arresto domiciliario, mi querido Fausto. Entonces, hay esas cosas que yo no entiendo, porque muchas de las decisiones judiciales pueden tomarse de estas decisiones. Dicen, no, es que el parte esto, que a lo mejor dejemos el derecho a la duda, a pesar que si no llega el parte no hay audiencia, ¿no? Pero, sí, sin embargo, en estas razones, en estas cosas, Fausto, que son evidentes, yo no me explico el por qué, y nosotros tenemos 1.100 policías a nivel nacional dando arresto, cuidando arresto domiciliario, porque usted sabe que son 3 turnos, porque hay que cuidarles las 24 horas.
Entonces, esas cosas son las que yo no entiendo, mi querido. Y muchos de los arrestos domiciliarios están relacionados con delitos de narcóticos, de narcotráfico. Entonces, hay definitivamente muchas cosas no se entienden. Hay definitivamente muchas cosas que no se entienden y no entendemos los ciudadanos. Una de ellas, y con esto quiero terminar, por favor, señor ministro, es lo que había en declaraciones del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Él decía, por ejemplo, que una de las explicaciones que daba al porqué de este rebrote de la delincuencia, rebrote de la inseguridad, todos los atentados, lo que ocurre en el país, en Esmeraldas ahora mismo, era producto del duro y efectivo combate a la inseguridad que ha dado el gobierno. Mientras más combatimos, más reaccionan. Esta analogía nos quedó muchos un poco en el aire. ¿Cómo explicar esto? Fausto, vamos a aclarar esto. Verá, le voy a poner el caso específico de Esmeraldas. En Esmeraldas se está generando un control muy, pero muy positivo, y le felicito a las Fuerzas Armadas en el cordón fronterizo. Por lo tanto, nuestros equipos de inteligencia y el control que complementa a la policía han hecho que la ruta de la droga ya no ingrese por Esmeralda, sino utilicen 25 millas mar adentro y traten de salir a los puertos de Puerto López y de Pedernales. Esto hace que, obviamente, al no tener oferta de droga, el delincuente vive del delito. Entonces, al no tener mayor oferta de droga, obviamente muta de delito, y claro, buscan en lo que llamamos ahora estos delitos de oportunidad, es decir, los secuestros que ya no están siendo selectivos, ya los secuestros no son solamente a personas de niveles económicos altos, ¿no?, sino ahora de economías medias y bajas, porque encuentran que dentro de esto son economías rápidas, entonces el delincuente muta el delito. Esa es una explicación, inclusive le estoy dando por informaciones de inteligencia. Nosotros tenemos escuchas en donde hay delincuentes que dicen no estamos con droga y estamos sin plata, tenemos que generar este tipo de delitos. Quizás ahí la explicación quede un poquito más clara, mi querido Fausto. Entonces nosotros estamos trabajando, efectivamente aquí tengo en mi mano, Fausto, que es la estrategia, obviamente, contra la violencia y delincuencia. Uno de los ejes fundamentales es atacar justamente con todas nuestras unidades especiales y los ejes preventivos y tácticos este fenómeno de la extorsión, de las vacunas, y le pido a la ciudadanía que nos esté escuchando llamar al 1-800 delito opción 1. Ahí, con toda la privacidad, la seguridad del caso, denos de información, porque nosotros necesitamos información para desarticular estas bandas. La UNACE creo que es una de las unidades de emblema de la Policía Nacional, así que juntos vamos a enfrentar. Estamos un plan sumamente adecuado, lo presentamos al presidente el día viernes, porque mire, la policía tiene que también generar sus dinámicas conforme a las tendencias delictivas, ¿no? El crimen organizado tiene varias aristas y nosotros tenemos que tener planes para esas diferentes aristas. Y esperamos que eso se vea y se sienta principalmente en las calles, que la gente lo sienta. Ministro, se nos acabó el tiempo y le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Encantado. Siempre es un honor saludar con ustedes, Fausto. Un abrazo. Gracias nuevamente. Ha sido el coronel Juan Zapata, ministro del Interior, hablando sobre el crimen organizado que se va tomando el país. Algunas de las respuestas y las acciones que dan desde las autoridades de policía principalmente. Han dicho también, nos ha informado que está ubicado, identificado y reconocido la persona, el ciudadano que entregó los 6 paquetes, ha dicho que son 6 paquetes que iban con destino a medios de comunicación y periodistas, con en su interior un pendrive explosivo. Uno de ellos sí fue detonado en Ecuavisa, los otros por fortuna no lograron ser detonados, pero se ha identificado ya al ciudadano que hizo estos envíos desde Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.